Bueno. Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidos a todos. Como no sabíamos la cantidad de gente que iba a venir, por eso decidimos hacerlo acá hoy. Esto van a ser varios encuentros, no va a ser el próximo el viernes que viene, vamos a ir salteando algunos viernes, vamos a ir viendo. Bueno, espero que todos se puedan acomodar para darle una continuidad porque es un taller, ¿cierto? Es un taller de sanación interior. Después les vamos a ir avisando. Lo bueno sería que esta noche a lo mejor, después que circule un papelito y todos dejemos los teléfonos y armamos un grupito, aunque sea un grupo cerrado, como para que no se vaya de muchos mensajes, sino para dar los avisos, pasar algo de información. Yo lo de esta noche lo voy a grabar, ahora lo estoy grabando, así lo puedo pasar. También si alguno por ahí no pudo tomar notas, podemos escucharlo de nuevo o escucharlo y tomar notas desde ahí. ¿Por qué le llamamos un...? Bueno, primero la pregunta es si más o menos tienen idea de lo que vinieron. No les voy a hacer hablar mucho para no incomodarlos, pero más o menos si tienen idea lo que es la sanación interior. ¿Por qué le llamamos un taller de sanación interior? ¿Tienen idea? ¿Escucharon alguna vez el término sanación interior? ¿Sí? Bien. ¿No? Bueno. De todo esto que vamos a ir haciendo, que vamos a ir encontrándonos, vamos a armar una oración personal. Cada uno va a ir armando su oración de sanación según la historia de cada uno. Porque yo puedo rezar por algunos de ustedes o por todos, pero no conozco toda su historia, ¿cierto? Entonces, para que cada uno pueda rezar por su sanación, necesita armar su propia oración, ¿sí? Esa oración se llama oración de fidelidad. ¿Por qué se llama oración de fidelidad? Oración de fidelidad a Jesús, para que nosotros podamos ser fieles y caminar en la vida como hijos del Señor en fidelidad, según lo que Él nos pide. Para poder caminar y vivir en fidelidad, tenemos que estar los más sanos posibles. ¿Por qué le llamamos sanación interior y por qué taller? Bueno, lo de sanación interior lo van a ir comprendiendo con el transcurso de los encuentros. Pero hoy a la tarde rezaba un poquito y digo por qué, para que ustedes vayan entendiendo a qué venimos, a qué nos juntamos y por qué taller. Y luego vamos a pensar, sí, perdón. ¿Más cerca? Sí. Dale, bueno, perdón, gracias. ¿Por qué taller? Y lo vamos a pensar así en clave de un auto, ¿no? Cuando a nosotros se nos rompe el auto, lo llevamos a un taller. Cuanto más profunda es la rotura, más tiempo necesita ese auto estar en el taller. Cuando se nos rompe el auto nos desesperamos. Ustedes vayan todos haciendo un reflejo propio, ¿no? Cuando estamos rotos nos desesperamos. Cuanto más profunda es la rotura, más tiempo lo va a tener el mecánico y más en profundidad va a tener que ir para sanar lo que tiene roto ese auto. Necesitará desarmar piezas por acá, piezas por allá, ¿sí? Si son roturas superficiales, a lo mejor con un chapista, son cosas de afuera, un poquito de pintura, masilla, bueno, pero cuando son cosas profundas necesitamos trabajar el interior, ¿sí? Y eso es un poquito lo que vamos a compartir hoy. Lo de hoy más o menos vamos a tratar de que no exceda la hora y media, tampoco para cansarlos. Esto va a ser una introducción, ¿sí? Puede pasar que el próximo viernes no quieran venir porque no les interesó. Ojalá que sí, y que no vengan por mí, sino que vengan por ustedes, ¿sí? No porque uno a lo mejor dice vamos el viernes que viene nos juntamos, pero el otro sí, y con algunos que nos conocemos, va a decir no voy porque me conocen, no, que ustedes sientan que tienen que venir, pero por ustedes mismos. Bueno, yo lo voy a leer bastante, lo que tengo acá, para no olvidar muchas cosas que me tomé un tiempito para preparar, perdón. Bueno, lo que yo quiero hablarles es algo que todos vivimos y que nos duele, nos gasta y más de lo que imaginamos.
¿Qué es el enojo? ¿No? Cuando alguno necesita que se repita algo, me lo dice, levante la mano, yo si lo veo trato de repetir lo que dije, ¿no? El enojo lo vivimos a veces en la depresión, en la angustia, en el estrés, en la ansiedad. Siempre detrás de todas esas cosas hay enojo. ¿Sí? Siempre hay un gran enojo, o un enojo, mínimo un enojo, a veces es un gran enojo. Y todo eso nos gasta mucho más de lo que imaginamos. El enojo, la molestia, la irritación, que surge cuando alguien nos defrauda, nos hiere, simplemente no actúa como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos sentido ese fuego interior, esa indignación que parece justa, que parece merecida, sin embargo, nos deja exhaustos? La verdad, muchas veces no tomamos dimensión de lo profundo que calan esas situaciones que vivimos a diario. Y muchas veces respondemos, contestamos, vivimos desde las heridas, ¿no? Hoy vamos a adentrarnos juntos en el corazón de estas cuestiones, no para negar el dolor que sentimos, sino para comprenderlo, de dónde viene la turbación, el enojo. Podemos vivir con un corazón sereno, fuerte, libre, sin caer en el ojo que tantos daños nos hace. Se puede vivir de otra manera. Hoy vemos una sociedad muy enojada, ¿no? Basta a veces con ver una publicación de Facebook y mirar un poquito los comentarios abajo y cómo muchas veces se descarga el odio o la bronca o los enojos se mezclan con una información y abajo leemos que al último termina pagando el pato hasta el perro que se cruzó. Lo que vamos a compartir hoy, así a modo de introducción, y lo que vamos a ir compartiendo en los próximos viernes que nos vamos a ir juntando, no son solo técnicas o cosas que le funcionaron a otros, ¿no? O sobre cómo charlar de por qué uno u otro reprimió alguna emoción en la vida con cosas que le han pasado. Lo que vamos a compartir es una transformación profunda del corazón. Recién cuando estaba charlando acá con Peñero, un amigo de muchos años que nos encontramos, él me compartía algunas cosas y yo sentía eso, ¿no? Como que a veces estamos con el corazón abierto, con el corazón en la mano, entonces estamos predispuestos a recibir. Y a veces estamos con el corazón cerrado, estamos enojados y no queremos escuchar nada. Pero a veces estamos tan necesitados que buscamos. Antes de empezar con todo lo que por ahí tengo un poquito acá preparado, son 150 hojas, así que nos vamos a ir más o menos a las 3, 4 de la mañana. Una historia les quiero contar, una historia sencilla, y esto que vamos a ir armando, esta oración que yo les decía, nosotros en el grupo, en la comunidad que tiene ya varios años, yo personalmente esta oración la armé hace muchos años con mi esposa. Estábamos transitando una situación de salud, ella una depresión muy severa, muy fuerte, y bueno, a mí me tocó acompañar. En un retiro nos ofrecen esta oración, ella la empezó a hacer enseguida, yo me resistí un poquito más, pero después de mucho tiempo que veía que ella le estaba haciendo bien y ella me decía, probá, hacela, vas a ver. Bueno, comencé a hacer la oración, la armé y empecé a rezarla, y encontré mucha riqueza en la oración, mucha riqueza, y me di cuenta cuánto necesitaba yo también. Después de un tiempo de caminar y de empezar a sanar y de empezar y estar en proceso, que todavía hoy siento que estoy en proceso de sanación de muchas cosas, sentí la necesidad de empezar a mostrar esto, de empezar a compartirlo. Ese compartir trajo un montón de riquezas también que volvían, y muchos aprendizajes. Y cualquiera de ustedes, caminando la sanación interior, después también puede mostrarla, puede llevar este mensaje de esperanza, puede mostrarle a los demás que sí, que existe, que hay
posibilidades, que hay esperanza, que todo se puede. Acá yo tengo 2 o 3 historias, que es una la que voy a contar un poquitito. Son reales, son de personas, nada más que yo van a tener otros nombres, ¿no es cierto? Es una historia sencilla, de esas que suceden todos los días, que revelan mucho sobre nosotros mismos. Hace algún tiempo conocí a un hombre, vamos a llamarle Carlos, un buen hombre, trabajador, responsable, padre de familia. Carlos tenía un compañero de trabajo que constantemente llegaba tarde, dejaba tareas sin terminar, y cuando había que presentar resultados siempre tenía alguna excusa. Muy probable que a esta altura ya alguno de ustedes tiene algún compañero así y ya lo va identificando o va sintiendo que la historia encaja en ustedes, ¿no? Cada vez que esto sucedía, Carlos sentía que la sangre le hervía, no podía concentrarse, llegaba a casa irritado, descargaba su frustración con su esposa, con sus hijos. Es que no es justo, me decía, no es justo lo que yo vivo. Sí. Sí. Pero por eso, la acústica es malísima acá, con los ventiladores peor. Si yo hablo así, capaz que me escuchan mejor. Por eso yo decía de no usar micrófono y que vengan cerca. Acá cuando hay poca gente, es horrible. Cuando está lleno, mejora un poquitito. Con los ventiladores peor. Pero si apagamos los ventiladores, se me derriten todo. Así que no sé si hablar fuerte, si hablar despacio. ¿Fuerte? Bueno. Ahí. Bueno, ahí no sé. Probamos ahí, con lentes, sin lente, con micrófono ya no te... Bueno. Bueno, no, está bien. Es que entiendo que es malo acá, es mala la acústica. Por eso... Lo que vamos a hacer la próxima vez... ¿A la plaza? No sé, no, me parece que no. Lo que vamos a hacer la próxima vez, nos vamos a ir a una salita. Yo porque no sabía la cantidad de gente que iba a venir hoy, y vamos a pedir una salita allá arriba y ahí sí nos vamos a entender. ¿Quieren que probemos? Pagamos un par de ventiladores y van a escuchar mejor. ¿Sí? Mi señora está feliz cuando le apagamos. Vamos, abanico. Apagalo. Ahí se dan cuenta que se escucha mejor. ¿Sí? Hasta con el micrófono capaz que se escuche mejor. Bueno, seguimos con Carlos. ¿Ahí se entiende mejor? Él me decía que era injusto lo que vivía, que llegaba a su casa, se descargaba con su esposa, con sus hijos. Y efectivamente su compañero no estaba cumpliendo, pero Carlos no veía algo fundamental. Esto es lo que yo quiero que ustedes se queden de esta historia. Su compañero no era quien le robaba la paz. Era él mismo con su manera de interpretar la situación y con sus expectativas, con su necesidad de que las cosas fueran como él consideraba justo. Y así pasaban los meses y Carlos se consumía mientras su compañero seguía tranquilo, quizás ni siquiera consciente del tormento que le generaba a él, de la bronca, del veneno que él tenía todos los días. No sé si llegan a ver el problema. No era el compañero quien tenía el poder sobre la paz de Carlos. Era Carlos quien le entregaba ese poder cada vez que Carlos se enojaba. Y nosotros tenemos un poder que es decisión nuestra si se lo entregamos o no al otro. El otro muy probable que venga con su enojo e intente herirme, se descargue. Y bueno, si yo le doy ese poder, me va a sacar, me va a arruinar el día, la vida y qué sé yo. Bueno, todos nosotros muchas veces en nuestra vida entregamos ese poder. Tengo 50 años y estoy en el problema de que no veo así, no sé si ponerme lente, no ponerme lente, porque más o menos veo, pero bueno, cuando levanto la vista no veo nada con los lentes. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos pasa también, muchas veces porque venimos heridos, venimos flojitos de papeles, como se dice, venimos a veces emocionalmente heridos, entonces muchas veces ese poder lo vivimos entregando, vivimos dando ese poder
y nos vivimos quejando de que nos dañan, nos hacen mal, pero porque vivimos contando todo lo nuestro tal vez en el lugar equivocado. Y mucha gente, con la información que damos, precisamente no tiene ganas de ayudarnos, sino después de lastimarnos más. Entonces, cuando en su trabajo, Carlos, y esto fue real, esto es real, ¿no? Entonces, cuando en su trabajo adulto se encontraba con alguien irresponsable, ¿a dónde estaba el punto de Carlos? ¿Por qué entregaba ese poder? Carlos había crecido en una familia donde él, siendo el mayor, siempre tuvo que cargar con la responsabilidad de sus hermanos menores, que no cumplían. Su padre le decía constantemente: vos sos el responsable, vos tenés que dar el ejemplo, vos no podés fallar, vos tenés que cuidar a tus hermanos, nosotros nos vamos a trabajar. Y Carlos creció con esta carga, sintiéndose siempre obligado a hacer las cosas bien, mientras veía como otros hacían lo que querían. No me lo alejo, bueno, está complicado con el micrófono. Bueno, entonces cuando en su trabajo adulto se encontraba con alguien irresponsable, no solo estaba viendo a su compañero, estaba viendo toda su historia, toda esa injusticia antigua que nunca había sanado. Nunca había sanado. Su enojo no era proporcional a la situación presente. Su compañero no era tampoco tan malo, tal vez hacía la suya. Pero como Carlos vivía esto con una frustración acumulada de muchos años, lo vivía así, tan terrible. Y eso le arruinaba el día, llegaba a su casa, se descargaba. Y eso nos pasa a todos. Todos tenemos algún compañero, alguna persona, alguien que nos molesta, que no nos gusta, y nosotros mismos somos molestias para el otro a veces, porque tampoco le podemos agradar a todo el mundo. Entonces tenemos que entender, por ahí para ya ir tomando algunas ideas, que nuestro enojo presente casi siempre tiene raíces del pasado. Cosas que por ahí no gestionamos, no sanamos, reprimimos, no teníamos la manera de solucionarlo, éramos chicos, éramos adolescentes, no teníamos los medios, no éramos independientes para un montón de cosas, para tomar decisiones. Entonces, ¿qué hicimos? Avanzamos, seguimos. El tan conocido que por ahí quemamos etapas, saltamos etapas, tuvimos que hacernos fuertes a la fuerza. Entonces, antes de continuar, quiero que quede muy claro algo. No estoy queriendo decir que tenemos que ignorar las injusticias, ¿sí? Porque podemos también comprender que es eso, bueno, que él haga lo que quiera, yo hago la mía. O sea, no estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que que tratemos de comprender realmente dónde está la raíz de nuestra frustración, de nuestro enojo. Antes yo le decía que detrás de la depresión, detrás de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Siempre hay un enojo, ¿sí? Siempre hay algo que me enoja y me saca y me desestabiliza. Esas son nuestras emociones, emocionalmente, ¿no? Nos desestabilizan. El enojo casi nunca, a veces sí, es proporcional a la ofensa recibida. Casi nunca. No sé si se llega a entender. A veces nos enojamos un poco más porque ya esto me lo hicieron varias veces. Y esta ya no me la banco más. Y con un poquitito así que me hizo ya le frené el carro. Y el otro, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Estás loco. Pero yo ya vine soportando un montón y pagó el pato de todos los otros. Porque todo lo otro que me pasó tampoco lo resolví, ¿no? Y para ir metiéndonos en ese taller, que es lo que queremos sanar, que cada uno va a ir descubriendo, que seguramente hoy se van a llevar un montón de cosas que van a encontrar, que tal vez me pasaban, o ni me acordaba, o ni lo tenía presente que era eso, o ni conocía que esto me pasaba a mí. Lo vamos a mirar con honestidad. Cada uno tiene que mirarse con honestidad.
Porque es fácil a veces hablar del otro, descubrir al otro, decir es jodido, es terrible, no sabe, me barre la hoja, no sé. Pero tengo que mirarme con honestidad. Hoy la invitación es mirarme con honestidad a mí mismo, con valentía, sin engaños, sin engaños. Reconocerlo, total no tengo que decírselo a nadie, ¿no? Estoy ahí sentado y voy escuchando, y si voy comprendiendo algo, saco el celular, si no tengo ahí, tomo nota de eso. No confíen por ahí en la memoria, porque cuando se van a acordar una parte, mañana no se van a acordar qué era lo que dijo, cómo era. No, ahora, este es el momento de tomar notas, ¿no? Y pensemos ahora un momento en qué sucede normalmente cuando nos enojamos. Alguien dice algo que no nos gusta, algo que nos parece injusto, y de inmediato sentimos una reacción interior. Cuando nos molestan, cuando algo sucedió que no nos place, el corazón se acelera, la mente comienza a dar vueltas, empezamos a construir argumentos, a recordar otras situaciones similares, a imaginar conversaciones donde le decíamos todo lo que pensábamos. ¿Cuántas veces tenemos que ir a hablar con alguien y ya hace 2 días que vengo pensando, lo voy a agarrar, lo voy a decir, lo voy a tirar, lo voy a bajar, lo voy a subir, ya, porque vengo con toda esa acumulación. Mientras tanto, esa persona que nos molestó tal vez ya ni se acuerda de lo que nos hizo. Tal vez está tranquila, tal vez está cenando con su familia, está en otro lado, y nosotros nos consumimos rumiando todo lo que es esa catarata de pensamiento, de emociones y de bronca. La pregunta, ¿quién sale perdiendo? Cada uno. No es el otro. Normalmente somos nosotros. Entonces, la pregunta es, no es, y esto si quieren tomar nota, la pregunta no es cómo hacer para que el otro cambie, porque no está en nuestras manos. La pregunta es cómo hacer para que nuestro corazón permanezca en paz, independientemente de lo que haga el resto o dejen de hacer. ¿No? Es largo, lo repito. La pregunta es cómo hacer para que nuestro corazón permanezca en paz, independientemente de todo lo que pase alrededor. Hay cosas que me van a afectar, pero bueno, yo tengo que estar revisándome permanentemente si perdí la paz. Cuando perdí la paz, ahí no solo que hay algo que me está afectando, que es exterior, que también hay algo interior que me está pegando un campanazo. Hay un semáforo en rojo ahí. Hay algo internamente que yo no estoy pudiendo controlar ni manejar. Entonces, vamos a fijarnos en algo muy importante. Los enojos no nos roban mucho más que paz. Nos roban muchas veces la claridad mental, la claridad para pensar, nos bloqueamos, nos roban energía, no tenemos ganas de seguir, ya se me terminó el día, se me frustró todo, no tengo más ganas de nada. Muchas veces nos roban la capacidad de disfrutar el presente. El presente se me convierte como en algo pesado, triste. Muchas veces nos roba la salud física. El estrés crónico, cuando uno soporta situaciones muy pesadas o que no podemos gestionar, muchas veces caemos en enfermedades. Hay muchas enfermedades. Yo soy uno. Cuando empiezo a conocer todo esto, cada vez que iba al médico porque me pasaba algo, me decía, ¿y vos sos nervioso? No, porque no peleo con la gente, pero interiormente tenía una carrera de caballo, era una cosa de loco, pero todo para adentro. Claro, y de ahí viene la psoriasis, viene un montón, ataques al hígado, que era todo lo que me pasaba a mí, ¿no? Bueno, psoriasis no, esa no tuve, gracias a Dios. Entonces todas estas situaciones empiezan a hacer estragos en nuestro cuerpo, ¿no? Empiezan a lastimar, a herir. Nos roba relaciones también.
¿no? Muchas veces estas situaciones que nos roban mucho más que la paz, nos roban relaciones con personas, terminamos enojados y descargando con los que no tienen nada que ver. Entonces perdemos relaciones con personas que nada que ver, ¿no? Eso es lo que le decía antes, ¿no? Nos agarramos con el que menos teníamos que decírsela. Podemos pensar, hasta ahora mismo se nos pueden estar ocurriendo personas que hemos perdido y que han quedado en el camino porque no supimos manejar ciertas emociones y nunca quisimos volver para atrás o ir a buscar, o bueno, cada uno sabrá. Ensayamos permanentemente conversaciones mentales. A la cabeza no tenemos que pedirle nada, directamente la cabeza nos devuelve constantemente cosas. Como digo, tengo sed y la cabeza me dice, bueno, el agua está allá en la canilla, en la heladera. También cuando hay cosas negativas, la cabeza me va a devolver. La cabeza está para eso, tengo frío, busco el abrigo, pero también a veces si yo no sé manejarla, me juega en contra. ¿Cuántas veces? Es cosas muy comunes que por ahí decimos, me juegan contra la cabeza, no puedo manejar esto. Horas y horas que pudimos haber usado para estar presentes con nuestros seres queridos, para hacer algo que nos diera alegría, para crecer, para amar, lo hemos perdido rumiando esos enojos. Porque no sabíamos cómo hacer, cómo gestionarlo, cómo sacar, con quién lo hablo. Lo hablé con 10 personas, pero los 10 me traicionaron. Al final no supieron guardar, no me ayudaron en nada, me perjudicaron más. Me enojé con otros 10 más porque los 10 no guardaron lo que yo conté. Y lo peor que muchas veces ni siquiera recordamos después qué fue exactamente lo que nos molestó tanto. Son tantas cosas que acumulamos que a veces ya ni sabemos por qué nos habíamos enojado. A veces me pasa con mi esposa, nos ponemos a discutir y a veces ya perdemos el rumbo de qué veníamos discutiendo, ya no, entonces no. También discutimos nosotros, no sé si a ustedes les pasa. Y acá llegamos a algo fundamental. Cuando yo por ahí le digo algunas cositas así como si fundamental, si quieren tomen notas. Algo que me gustaría que grabaran en el corazón. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Ese es un poder nuestro. Acá pueden entender ustedes entonces qué tengo que hacer, darme bola, no contestar, no existís, no. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Porque bueno, uno acá tira algunos alineamientos, pero después viene el cómo implementarlo. Y cuando yo antes le decía que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ir descubriendo qué nos pasa, es porque normalmente nos gusta pensar que somos la víctima. Me hizo mal, me atacó, ¿viste cómo me hablaba? ¿Viste cómo los gestos? ¿Viste con la cara que llegó? Y a lo mejor venía con otros líos y yo lo tomé todo como muy personal, pero como a lo mejor tengo heridas, lo tomé todo para mí, ¿no? Bueno, entonces tenemos esa tendencia a pensar que somos víctimas, que el culpable siempre es el otro, ¿no? Parece una buena manera de zafar de la situación. La verdad es que nadie tiene ese poder sobre nosotros y nosotros no se lo tenemos que dar a nadie. Nadie tiene ese poder de decir, me sacó, me quitó la paz. Nadie puede entrar en nuestro corazón y robarnos la serenidad si nosotros mantenemos las puertas cerradas. Y no estoy hablando de ser malo. Ya vamos a ir por eso. No nos apuremos que todo va a llegar. Mantener las puertas cerradas no significa endurecerse. No significa volverse frío o indiferente. Significa tener un corazón ordenado. Un corazón que sabe dónde está el centro, dónde está su centro, que sabe de dónde viene su paz. Allá lo tenemos. Vamos a ir llegando a un montón de conclusiones. Vamos a explicar un poquitito con más detalles por qué realmente y dónde está el núcleo de todo. Imaginemos el corazón. A mí me gusta por ahí usar ejemplos, esto que les decía antes del auto, porque nos grafica un montón de cosas. Imaginemos que nuestro corazón
Es como una casa. Si esa casa no tiene un buen dueño, un buen cuidador, si no hay alguien que decida quién entra y quién no, cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera. Llevarse lo que quiera, meter lo que quiera, dejar las puertas abiertas que quiera, ensuciar lo que quiera. Entonces pueden venir alguien y desordenarlo todo. Puede venir otro, llevarse las cosas más valiosas que yo tengo. Puede venir otro y romper lo que encuentra. Lucas 12, 39, 40, tomen nota de eso, después lo leen, habla de la vigilancia de un ladrón. Una lectura que es muy conocida, ¿no? Si el ladrón viene a la noche, a la madrugada y entra y bueno, y el cuidador no está haciendo lo que tiene que hacer, bueno, el ladrón va a hacer. Sabemos nosotros todos que hay un enemigo, tenemos un enemigo que está constantemente tratando de sacarnos del eje, de quitarnos la paz, que él sí está en vigilancia permanente y nosotros no. Muchas veces nosotros estamos en cualquiera, pero él está esperando el momento justo, ¿no? El demonio está siempre esperando el momento justo para meterme la patita. No, en casos muy extraños podemos ver posesiones digamos, no me sale la otra palabra, cuando las personas están poseídas, digamos, cuando están atacadas por el enemigo. Esos son casos muy extraños, muy aislados. Pero sí, todo el tiempo el enemigo trabaja silenciosamente sembrando un montón de cosas. Y como él nos conoce perfectamente también, sabe dónde están mis debilidades, entonces va a ir a tocarme donde me duele. Pero si esa casa que yo les decía, si nosotros tenemos un dueño que es presente, consciente, fuerte, ese dueño decide a quién se le abre la puerta y a quién no, decide qué comentarios tiene permiso de efectuar, su paz, de afectar su paz y cuáles no, decide que las batallas vale la pena pelear y cuáles no, simplemente hay cosas que no hay que dejarlas pasar. Este dueño de casa tiene que ser fuerte, tiene que estar atento, y eso es lo que vamos a ir trabajando en estos talleres. Sabe cuándo debe defenderse, sabe cuándo debe simplemente cerrar la puerta con firmeza y seguir adelante. Entonces, ¿de dónde viene la paz? No viene de que todo salga como nosotros queremos, porque no siempre va a ser así. No viene de las personas que me rodean se comporten como yo espero. No viene de que el mundo sea justo. Si dependemos de todo eso, estaremos siempre alterados, siempre decepcionados, siempre enojados, porque el mundo no es perfecto, las personas no somos perfectas, la vida está llena de situaciones que no podemos controlar. Y nosotros tenemos que mantener la paz. Si yo me mantengo en paz, no hay enojo. Si no hay enojo, muy probable que no haya lugar para la depresión, para la angustia, para la tristeza, para el estrés, para el ataque de pánico, para tantas cosas que hoy están muy de moda. Hoy tenemos muchos entretenimientos, estamos muy entretenidos permanentemente con cosas, entonces olvidamos un montón de otras cosas importantes. No estamos cuidando la casa, la estamos descuidando. El mundo nos ofrece un montón de cosas, muchísimas cosas, y son tentadoras, son lindas, nos enviciamos, nos gustan, nos atrapan, pero bueno, no todas vienen a traernos paz. Para lograr una verdadera libertad interior, no depender de los factores externos para estar bien, sino tener un centro interior tan sólido que nada de afuera pueda perturbarlo. Y esto es algo que se logra con el tiempo, no se logra de un día para el otro.
Para llegar a estar destartalados como estamos, nos llevó los años que tenemos. Y ha pasado mucha historia, han pasado muchas cosas, han pasado muchas personas que nos hicieron mal, situaciones que nos comprometieron, que nos provocaron, entonces para llegar a estar bien, no me voy a ir esta noche listo. Necesito un taller, necesito trabajar mi sanación interior. Es ir construyendo día a día, decisión a decisión, ese centro interior sólido. Es día a día. Es más, minuto a minuto. Minuto a minuto. Me equivoqué, me caí, me arrodillo, me paro, me levanto, sigo. Es ir sanando las heridas que nos hacen vulnerables, que nos hacen flojos, ¿no? Que hacen que ante el mundo estamos todo lo que nos pasa alrededor nos afecta. Es ir conociendo nuestros puntos débiles para poder fortalecerlos. Es ir aprendiendo y distinguir entre lo que realmente es importante y lo que no es. Es ir cultivando la presencia de Dios en nuestra vida, porque sin Él, no sé, yo conozco a algunos de ustedes, pero no los conozco a todos, pero sin Él prácticamente es imposible vivir en paz. La paz la logramos con Dios. Es cultivar esa presencia en nuestra vida, porque sin Él, como les digo, es casi imposible mantener la paz. Con nuestras solas fuerzas, tarde o temprano alguien o algo va a lograr perturbarnos. Y muchas veces muy aferrado. Vengo caminando, vengo haciendo el camino de iglesia, vengo haciendo todo correcto, también recibo palizas. Por eso, pero sin Dios es peor. Con Dios es más fácil, hay otras fuerzas. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando sabemos que Él nos sostiene, cuando sabemos que Él tiene un plan incluso en medio de todo lo injusto y doloroso, entonces tenemos un ancla, tenemos un rumbo, tenemos un norte, como da la brújula, no sabemos para dónde ir. Algo que nos mantiene firmes cuando todo alrededor parece que reventó. Acá tengo una pequeña historia también, vamos a ponerle María a esta historia, esta mujer, también una mujer que acompañamos un tiempito, vino a hablar conmigo porque estaba muy herida con su suegra. Me contaba con lágrimas que su suegra constantemente la criticaba, como le decía que no educaba bien a los hijos, que en la casa no estaba suficientemente limpia, que su hijo merecía una mejor esposa. Todas esas cosas le decía la suegra. Y María, cada vez que escuchaba esto, se sentía destrozada. Me decía, no puedo más. Me decía que no tenían posibilidad de irse a vivir a otro lado, tenían que vivir juntos. Hago todo lo posible, me esfuerzo tanto, pero nunca es suficiente para ella. Y le pregunté a María qué era lo que más le duele. Y no se lo pregunté porque soy inteligente, porque rezando por ella, acompañándolas, yo creo que Dios ponía esa pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que más te dolía, María? ¿Qué es lo que más...? No se llamaba María, por supuesto, ¿no? Y que ella diga estas cosas tiene algo de verdad. Se quedó en silencio y ahí estaba la cuestión. ¿Qué es lo que más te duele? Porque el problema no era solo la suegra. El problema era que María dudaba mucho de sí misma, tenía inseguridades profundas, necesidad de aprobación permanentemente, de sentirse más valiosa. Entonces, cuando llegaba la crítica, no solo escuchaba palabras, sino que esas palabras resonaban en sus propios miedos y dudas. Si María hubiera tenido un corazón más ordenado, más seguro, su propia dignidad, sus valores hubiesen estado más fuertes emocionalmente. María había sido criada en un hogar donde la mamá permanentemente la defenestraba, la desvalorizaba, la hacía sentir que en todo lo hacía mal. Y eso pasa mucho. Muchas veces los papás nos equivocamos con los hijos. Entonces María
estaba con muchas limitaciones, con muchas heridas, y la suegra le hacía revivir todas esas cosas. Tal vez ella sabía que no era todo eso, pero como venía herida, todo le afectaba. María cambió. Entonces comencemos a entender que el cambio tiene que venir desde adentro, no de afuera. No tenía que cambiar la suegra tal vez iba a morir así o peor. Cuando nosotros comprendemos que el cambio tenemos que hacerlo de adentro, si podemos alejarnos de la situación que nos hace mal, mejor, ¿no? Si tenemos que irnos a vivir debajo de un puente, como se dice, y no soportar ese tipo de situaciones, por hablar de este ejemplo, es lo mejor que podemos hacer. Pero la sanación interior tenemos que comprender que el cambio es interior, ¿no? Tenemos que descomprimirnos de lo que nos afecta, pero también tenemos que ver cómo vengo yo. La gran pregunta es, muchas veces, no es qué me pasa, sino qué me pasó. Cambiar un poquito, porque cuando yo cambio el qué me pasa por el qué me pasó, me doy cuenta que ahí voy a estar viendo en mi historia que hay un montón de cosas dolorosas, que eso hace que lo que me pasa hoy es producto de aquello. Todo esto nos lleva a un punto crucial. El enojo casi siempre revela algo de nosotros mismos. Nuestros enojos, las cosas que nos enojan, revela algo muy puntual de nosotros mismos, o muchas cosas. Revela nuestras heridas, nuestras inseguridades, nuestros puntos débiles. Por eso, ante la misma situación, dos personas pueden reaccionar diferente. Porque no todos estamos heridos iguales. A lo mejor yo puedo tener la herida de abandono, porque me abandonaron mis padres, y el otro también, pero tal vez la del otro es menos profunda. La mía es más profunda. Bueno, es un tema que después lo vamos a ir profundizando, ¿no? Donde vamos a ir encontrando un montón de cosas, cada uno va a ir encontrando cosas como para ir armando su propia oración. El enojo es un síntoma, es una alarma que nos dice aquí hay algo que necesitas sanar, algo que necesitas ordenar interiormente. Los enojos es una alarma, es un semáforo en rojo, es un campanazo. Es ¡pam! Acá pasó algo. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me irritó esta situación? Entonces, no es solamente que el otro me atacó, tengo que ver qué pasa interiormente. Por eso es importante no solo trabajar en controlar el enojo cuando surge, también es importante ver cómo, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que les decía, ¿qué pasó? ¿Qué está tocando esto en mí? ¿Por qué me molesta tanto y al otro no? ¿Qué me dice esto sobre mis propias debilidades? Esto ayuda mucho cuando uno le está pasando estas cosas, tomar notas. Tal vez no es momento de tomar nota cuando el otro que me está atacando, porque va a decir, este loco que se está escribiendo. Vaya a saber lo que hizo Jesús cuando escribió en la arena, ¿no? Cuando estaban atacando a la mujer adúltera. Él se agachó y escribía. Bueno, a nosotros también nos hace a veces bien escribir. Hay un montón de versiones, pero hay una que es muy linda que dice que él estaba escribiendo algunas cositas de algunas personas que estaban ahí atacando a la mujer. Entonces, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y bueno, varios empezaron a soltar las piedras, ¿no? Habrán sentido que, bueno, el Señor sabía lo que pasaba ahí. Bueno, para nosotros es importante a veces escribir lo que me pasó, lo que sentí. Entonces, porque eso me deja algo en claro, que es donde yo tengo que trabajar, mi punto débil. Cuando yo antes les hablaba de ser sinceros con nosotros mismos, es observarnos, a ver si es cierto que somos tan maduros como nosotros creemos, porque nosotros a veces creemos que somos un producto terminado, que ya somos personas maduras, adultas, que tenemos la razón. Tenemos que ser sinceros. Tal vez tenemos heridas más profundas de lo que pensábamos. Tal vez nuestro orgullo es más grande de lo que quisiéramos admitir y no nos permite ver que hay cosas que hay que prestar atención.
La honestidad, aunque duela, tengo que ser honesto. La honestidad es liberadora, porque cuando reconocemos el problema también podemos empezar a trabajar en la solución. Entonces, ¿cómo no enojarme nunca con nadie? La respuesta no está en controlar a los demás, ni evitar situaciones difíciles, ni reprimir las emociones. Está en trabajar nuestro propio corazón, en conocernos a nosotros mismos, en sanar nuestras heridas, en ordenar nuestros afectos, en fortalecer nuestra libertad interior. Algo que les quiero decir que no es un trabajo fácil. Nosotros mismos muchas veces lo complicamos, el trabajo de la sanación interior. Decía que requiere mucha humildad y reconocer, lo repito varias veces, porque como modo de resumen de hasta acá, es reconocer que el problema no siempre es el otro. Requiere valentía, implica mirar para adentro a nosotros mismos y ver esas partes que no nos gustan de nosotros mismos, que es muchas veces la que menos mostramos, que es la que más ocultamos. A los demás le queremos mostrar siempre la mejor versión de nosotros, pero por detrás tenemos tal vez un montón de cosas que las desestimamos, no le damos importancia o las ocultamos, pero nos terminan haciendo mal. Muchas veces también esto es algo, vamos a hablar un poquito de las expectativas que nos hacemos. A veces nos hacemos expectativas de los demás y esperamos que si hago un favor, el otro tiene que ser agradecido y devolverme un favor cuando yo necesito. Nos hacemos expectativas. Esperamos que si trabajamos duros, que nos reconozcan. Esperamos que si amamos a alguien, que esa persona nos tiene que amar de la misma manera. Nos hacemos expectativas, y no siempre es así. Muchas veces no es así. Y cuando esas expectativas no se cumplen, nos sentimos traicionados, defraudados, enojados. Pero muchas veces el otro no nos prometió nada, no nos prometió eso que nosotros esperábamos. Somos nosotros quienes construimos expectativas en nuestra mente y cuando más inconscientes son, más daño nos hacen. Porque ni siquiera sabemos si están ahí en el otro. Hace poco hablaba con un papá, que está acá adelante, conmigo mismo, y tenía una situación con mi hijo más chico. Me costaba mucho, me cuesta mucho mi hijo más chico. Chocaba mucho con él, peleaba mucho con él, lo retaba mucho. Y un día me hice una pregunta, ¿por qué? En esto de ser sincero conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué con uno sí y con el otro no? Con el otro no tenía esa situación tan dura. Y el más chico era el más parecido a mí cuando yo tenía esa edad. Es más, yo fui más terrible que él. Entonces yo le exigía a él de distintas formas que cambie. Y vivíamos peleando, chocando. Es más, se alejó mucho de mí, lo alejé yo. Entonces un día me di cuenta que, cuando me di cuenta hubo algo que se quebró dentro de mí. Y hoy se acortaron esas distancias, yo me doy cuenta en sus besos, en sus abrazos, que son pocos, pero que los hay, que es una persona que era como era yo vivía a 1000 todo el día. Entonces yo, ¿qué hacía? Con mi forma de ser sobre él o hacia él, era permanentemente corregirlo, no quería que caiga en todas las que caí yo, quería cuidarlo y lo estaba lastimando, lo estaba hiriendo y no lo estaba dejando ser. Entonces, como le decía, algo se rompió dentro mío. Entendí algo que tenía que dejarlo para poder de alguna manera llegar a él, ¿no? Eso es algo personal que yo descubro con la oración de fidelidad, que es la que vamos a ir armando de a poco.